lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Alguien quiere leer por favor? Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias. Por estas palabras y por unas pocas anteriormente, los apóstoles se empezaron a turbar, vaya, y ellos estaban angustiados, ellos estaban preocupados, y el Señor Jesús en el versículo 1 le dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón, ¿ok? Ahora, turbar, hermanos, ¿qué es turbar? Cuando el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿a qué les suena? ¿A qué se les viene a la mente cuando el Señor dice esto? No se angustien. De hecho, es exactamente lo que la palabra significa. La palabra turbar tiene el sentido de agitar, de remover o de hacer un estrago. La palabra significa literalmente remover y va relacionada con el alboroto. La palabra turbar se usa en dos sentidos, en un sentido físico y en un sentido metafórico. En un sentido físico lo podemos observar en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, no vamos a buscarlo, voy a mencionar así rápido, pero haga cuenta que en Juan capítulo 5 se estaba celebrando una fiesta. Entonces el Señor va a la fiesta y de camino se encuentra con un estanque. ¿Alguien recuerda el nombre del estanque? No era Siloé. Era el estanque de Bethesda. Este estanque era un poco famoso, o más bien, era famoso por el hecho de que alrededor de él había mucha gente enferma. Entonces, se dice que descendía un ángel, removía las aguas, turbaba las aguas, y un enfermo, el primer enfermo que llegaba al estanque, se sanaba, ¿ok? Entonces Jesús va de camino y se encuentra a un paralítico. De ahí el título que tiene la Biblia de Jesús sana al paralítico de Bethesda, ¿ok? Pero lo que la palabra turbar significa es lo que el ángel viene y hace, remover las aguas. En el sentido físico, turbar, eso es agitar. Pero en sentido metafórico lo encontramos en el versículo 1 de Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, no se agiten, no se preocupen. De hecho, mira lo que dice un poquito más adelante en el versículo 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Turbar entonces tiene el sentido de remover, de agitar, de provocar un miedo, ¿ok? Eso es lo que la palabra literalmente quiere decir. Ahora, rápidamente se nos viene a la mente esta pregunta: ¿por qué los apóstoles estaban turbados? ¿Por qué los apóstoles estaban alborotados? Creo que ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Por qué los apóstoles estaban alborotados? En este capítulo, en Juan capítulo 14. No, Cristian, ¿por qué los apóstoles estaban asustados, alborotados? Porque Jesús ya había anunciado su muerte, había anunciado la traición de uno de ellos, había anunciado también la negación de Pedro. Entonces todos ellos ya estaban preguntando. Todo eso era lo que venía asustando a los apóstoles. En el capítulo 13, en el versículo 33, nuevamente, un poco antes, les había dicho estas palabras: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y todos los apóstoles empezaron a preguntarse. Bueno, el primero de ellos fue Pedro. En el versículo 36 del capítulo 13, Pedro le pregunta: maestro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas que no podemos ir? Y el Señor Jesús le dice nuevamente: a donde yo voy, tú no puedes ir, pero más adelante me vas a seguir. Yo creo que estaba haciendo referencia a su muerte y más posteriormente a la muerte de los apóstoles. A donde yo voy, tú no me puedes acompañar, pero más adelante vas a venir conmigo, ¿ok? Por eso los apóstoles estaban asustados. Así que todo lo que dice en el capítulo 14 es para aminorizar el susto, ¿ok? De hecho, en todo el capítulo 14, el Señor le da por lo menos 5 razones por las cuales era necesario que Él se fuera. Primero, la primera razón era que Él tenía que irse al Padre, tenía que dejarlos para preparar un lugar para ellos. Mira lo que dice el versículo 2.
Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La primera razón por la que el Señor Jesucristo necesitaba irse era porque tenía que ir y preparar un lugar. La segunda razón por la cual el Señor Jesucristo necesitaba irse era para revelarles al propio Padre. Mira lo que dice el versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y desde el versículo 7 en adelante tú puedes leer que el Señor les iba a revelar al Padre hasta el versículo 11. Ahora, la tercera razón por la cual el Señor Jesucristo necesitaba irse y dejarlos era para concederles el privilegio de orar. Mira lo que dice el versículo 12. Juan 14, verso 12 hasta el 14. ¿Quién me puede dar lectura, por favor? Cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hasta ahí. De hecho, se pasó por hasta el 14. Entonces, la tercera razón por la cual tenía que irse era para concederles el privilegio de orar. La cuarta razón por la cual el Señor Jesucristo necesitaba ir al Padre y dejarlos era para que les mandara el Consolador. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo. Los versículos que se dan, hermano, el versículo 15 en adelante, dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era este Consolador? Verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, hay una quinta razón por la cual el Señor Jesucristo necesitaba irse. Y esta tiene que ver con la paz. Necesitaba irse, hermano, para dejarles una paz completa. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 27. Verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Ok? Entonces, estas 5 razones son las suficientes para que los apóstoles entendieran que el Señor Jesús necesitaba irse. Ahora, en la que nosotros queremos hacer énfasis para nuestra clase, de aquí en adelante, los domingos que vienen, es la cuarta razón. El Señor Jesucristo necesitaba irse al Padre, dejar a los apóstoles, porque si no, no iba a poder mandar al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Ok? Necesitaba enviar ese Consolador. Ahora, de hecho, de aquí en adelante, en los capítulos que siguen, el Señor Jesucristo empieza a hablar acerca del Espíritu y las obras que éste hace. Si avanzamos al capítulo 16, mira lo que dice el capítulo 16. En todo el capítulo 16 el Señor nos describe cómo trabaja el Espíritu Santo, cuáles son las obras que éste lleva a cabo. Específicamente en los versos 4 hasta el versículo 15 dice lo siguiente. Vamos a darle lectura a un versículo cada tiempo. Voy a iniciar con el versículo 4 y nos ayuda leyendo hasta el versículo 15. Dice Juan capítulo 16, verso 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convenceré al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Creen en mí, de justicia
por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias. De aquí en adelante lo que vamos a tratar de estudiar es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a analizar, ¿ok? Y lo vamos a ver en 2 secciones. Este primer mes vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Y la segunda cosa que vamos a analizar es cómo obra el Espíritu Santo en la congregación. Estos pasajes nos ayudan a entender cómo obra el Espíritu Santo en el cristiano. Pero lo que vamos a considerar el domingo, el día de hoy, es una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver, ¿ok? Antes de adentrarnos a profundidad al tema y cómo obra el Espíritu Santo en los cristianos, vamos a ver una pequeña introducción. Y quiero que analicemos que consideremos algunas cosas acerca del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, hermano, a veces es un tema que se ha convertido en un tema tabú en las iglesias de Cristo. Y lo digo por lo siguiente: tenemos a veces tanto cuidado, tanta delicadeza, y debemos de tenerla, para hablar acerca del Espíritu Santo, que preferimos a veces omitirlo. ¿Me doy a entender? A veces preferimos no hablar de ello, no predicar del Espíritu Santo por miedo a decir algo que, por miedo a decir algo que no vaya de acuerdo a las Escrituras. Sin embargo, esto no debe ser así. Debiéramos de predicar del Hijo, como del Padre y como del Espíritu Santo por igual. Lo primero que debemos de considerar del Espíritu Santo es su personalidad. ¿Ok? Vamos a analizar primero su personalidad. Tengamos mucho cuidado, hermano, de verdad. Lo digo con mucho énfasis. Tengamos mucho cuidado de hacer caso de aquellas personas que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. El Espíritu Santo es una persona en realidad. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Nosotros rápidamente tenemos que romper un paradigma. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene cuerpo. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo que el espíritu no tiene cuerpo. Cuando hablaba de su resurrección, se muestra a los apóstoles y les dice que un espíritu no tiene cuerpo. Mira lo que dice Lucas capítulo 24. Quiero que vayamos a lo que según Lucas. En el capítulo 24, otra vez hablando acerca de hecho, ya había resucitado el Señor, ya se había mostrado a algunas personas, y cuando se muestran sus apóstoles, todavía sus apóstoles un poco incrédulos, pedían un poco de señales para ver que Jesús era en realidad de carne y hueso. Mira lo que les dice en el versículo 39, Lucas capítulo 24, versículo 39. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estoy leyendo el verso 31. Ahora dice el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Señor Jesús estaba en carne y hueso. Nuestro Señor Jesús es carne y hueso, ¿ok? Pero un espíritu no tiene carne y no tiene huesos, ¿ok? ¿Qué es un espíritu? Es una pregunta. ¿Qué es un espíritu? La Biblia dice acerca de Dios que Dios es espíritu y es verdad. Un espíritu, hermano, no se ve. Un espíritu es algo invisible. De hecho, la palabra literalmente significa viento, si no me equivoco. Significa viento, y eso es lo que es un espíritu. Ahora, cuando digo que el Espíritu Santo tiene personalidad, debemos romper un paradigma de que no tiene cuerpo, no tiene huesos, no tiene carne, pero es una persona. ¿Por qué? Porque tiene atributos de una persona. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino simplemente una fuerza activa.
sino simplemente una fuerza. En realidad el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, es una persona, porque tiene atributos de personas, como que, mira lo que dice Hechos capítulo 15, quiero que vayas a Hechos capítulo 15 y el verso 28, ¿ok? Hechos capítulo 15, versículo 28. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En este versículo nosotros podemos entender que el Espíritu Santo tiene un criterio propio. Dice otra vez el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El Espíritu está dando un criterio, lo que una persona puede hacer. En segundo lugar, el Espíritu es una persona porque tiene intenciones propias, ¿ok? Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 27. Yo a veces les advierto, hermanos, vamos a tener que mover mucho la Biblia para analizar estos pasajes. Hay muchos atributos del Espíritu como persona y nos vamos a estar moviendo un poco la Biblia, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo tiene criterio propio. El Espíritu Santo, hermano, tiene intenciones propias. Además, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Mira lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Esto se lo voy a encargar a hermanos, si quieren, si nos ayudan con la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Primero los Corintios 12, en el versículo 11, ¿ok? 12:11 de Primera de Corintios dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias. En estos versículos, en estos pasajes, específicamente en todo el capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de los dones. Y dice el apóstol Pablo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, que repartía los dones conforme a su voluntad, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Además, el Espíritu Santo tiene conocimiento propio. Unos capítulos anteriores, ahí mismo en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, específicamente en el versículo 11. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Se lo voy a encargar a mi hermano Marcos Callagas, nos ayuda con 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios ni el espíritu de Dios. El apóstol Pablo aquí nos hace ver que el Espíritu Santo tiene conocimiento propio, y no solamente de las cosas que vemos, sino también de las cosas que no vemos. Además, el Espíritu Santo, hermano, tiene emociones propias, y esto lo podemos entender a través de la Escritura. Una emoción muy nuestra como personas es amar. Creo que todos amamos a alguien, a papá, a mamá, a los hijos, al esposo, a la esposa. Todos amamos a alguien, ¿ok? Bueno, el Espíritu Santo también ama. Mira lo que dice Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, en el versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sean librados de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. En el versículo anterior, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo tiene la emoción de amar, pero además el Espíritu Santo puede ser contristado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 30. A ver si quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender. Que el Espíritu Santo también se pone triste, en otras palabras. Ahora, estos todos son atributos del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero otra vez vuelvo a lo mismo. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza activa, porque Él puede llevar a cabo o puede realizar tareas que una persona tiene que realizar. ¿Como cuáles? Bueno, en primera instancia, en Juan capítulo 14, versículo 26, el Espíritu puede enseñar y puede recordar. Lo voy a mencionar todos estos así, de una manera muy rápida. El Espíritu Santo tiene la tarea también de dar testimonio en Juan capítulo 15, versículo 26. Tiene la tarea también de guiar, tuvo la tarea, perdón, de guiar a los apóstoles a toda la verdad en Juan capítulo 16, versículo 13. Tiene la tarea de prohibir en Hechos capítulo 16, versículo 16. Da vida también en Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo revelaba, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo escudriña, 1 Corintios 2, 10. El Espíritu Santo promete, según Gálatas 3, 14. El Espíritu Santo, hermanos, tiene comunión, según 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. El Espíritu Santo tiene la tarea de interceder, según Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y por último, hermano, el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, porque Él puede ser maltratado como una persona. ¿Okay? Cuando escuchamos por la tele que ya debe ser penado el maltrato animal, estamos hablando de aquellas personas que literalmente maltratan a sus animales. Si hoy en día tener a tu perro amarrado ya se considera como maltrato animal. Bueno, también se habla del maltrato infantil. Yo no sé si te tocó verlo en la tele, pero salieron en una ocasión unas noticias en donde una niñera maltrataba a un niño. De hecho, se ve en el video como la muchacha agarra al bebé y lo deja caer, es una altura considerable. Bueno, el maltrato infantil está más que penado. Pero cuando hablamos de maltrato se nos viene a la mente de repente golpes físicos, heridas físicas. Sin embargo, hay heridas morales que también se consideran como maltrato. El maltrato verbal a veces duele más que el maltrato físico. El bullying en las escuelas lleva mucho esto, el maltrato verbal. Una persona puede sentirse mal a partir de que tú le dices, tú eres un inútil y no sirves para nada. Impregnas en su mente una idea errónea y se lo va a creer. Y va a crecer con esta mentalidad. Va a crecer con un daño psicológico, todo por un maltrato verbal. Bueno, el Espíritu Santo, en cierto sentido, puede ser maltratado también. ¿Cómo? Cuando nosotros blasfemamos en contra de Él. En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, el Espíritu Santo es blasfemado. Y mira lo que dice Mateo capítulo 12, versos 31 y verso 32. El que me quiera dar lectura, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. En estos pasajes te acordarás que el Señor Jesucristo había sanado a un endemoniado. Entonces los fariseos les dicen, este lo hace por el poder de Belcebú. Le estaban atribuyendo un poder demoníaco a lo que Jesús estaba haciendo. Lo que en realidad estaban haciendo no era más que blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, todo pecado les puede ser perdonado en la carne, pero el que pecare o blasfemare en contra del Espíritu Santo, este es un pecado que no puede ser perdonado. Hermano, el Espíritu Santo puede ser maltratado a partir de que una persona intenta mentir. En Hechos capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira intentando mentir al Espíritu Santo y las consecuencias fueron palpables. También, hermano, al Espíritu Santo se le puede lastimar al tratar de resistirlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Lo que estaban haciendo, hermano, únicamente era dañar al Espíritu Santo. Y no es que fuera lastimado en su totalidad o que le restaran poder.
simplemente es una forma de maltrato, ¿ok? Lo que estoy dando a entender es que el Espíritu Santo puede ser una persona a partir de estos atributos, de que se le puede dañar verbalmente, de que se le puede blasfemar, a partir también de que se le puede intentar mentir, ¿ok? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que quieran comentar? ¿Seguros? Entonces, no tenemos duda, hermano, de que el Espíritu Santo es una persona, ¿ok? ¿Ok? ¿Están seguros? Entonces, lo primero que consideramos es su personalidad. El Espíritu Santo es una persona. Lo segundo que debemos de considerar del Espíritu Santo es su divinidad. ¿Sabes qué? Como mencionaba hace un momento, se predica mucho de Jesucristo y tenemos que hacerlo, hermano. No me cabe la menor duda de que tenemos que hacerlo. Predicamos mucho acerca de Dios y tenemos que hacerlo, hermano. Pero dejamos por muy afuera, a veces, al Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo puso a la par al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Es decir, que los tres tienen el mismo estatus. Los tres tienen el mismo poder. Mira lo que dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, en el versículo 14. ¿Ok? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma capacidad. De hecho, por eso las personas son mandadas a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en 2 Corintios, capítulo 13, en el versículo 14, mira lo que dice. El apóstol Pablo los pone a la par. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Hermano, el Hijo es tan Dios como el Padre. ¿Ok? El Padre es tan Dios como el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. De hecho, los atributos que se le dan a la deidad, todos los tiene el Espíritu Santo. Díganme un atributo de la deidad. Omnipotencia. Mira lo que se dice acerca de la omnipotencia, acerca del Padre. El Padre es omnipotente. De hecho, por su omnipotencia, por ser todopoderoso, pudo ser nuestro creador. Mira lo que dice Jeremías capítulo 51, versículo 15. Y como mencionó el hermano Josué, lo voy a leer. Jeremías capítulo 51, versículo 15. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Hermano, el Padre es todopoderoso porque Él con su omnipotencia hizo todas las cosas. Pero ahora ve lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Se lo pueden cargar, hermano Jorge, nos ayudas? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí, en los pasajes anteriores, el apóstol Pablo está hablando acerca de Jesucristo y dice que todo fue creado por Él. De hecho, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, el escritor a los Hebreos menciona que el Hijo es también creador. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, el Padre y el Hijo son omnipotentes, son creadores. Bueno, quiero que vayas a Génesis capítulo 1 y mira quién está presente en la creación. En Génesis capítulo 1. A partir del versículo 1 dice
lo siguiente, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, el Espíritu Santo es omnipotente como el Padre y el Hijo. Ahora, díganme otro atributo de Dios. Omnisciente, vamos a tomar este. Omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Todo lo sabe. Todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Bueno, entonces, la Biblia describe al Padre como un ser omnisciente que todo lo conoce. Me gusta citar mucho Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, también la Biblia, hermanos, describe al Hijo como omnisciente. En Juan capítulo 2, vamos a Juan capítulo 2. Verso 24 y verso 25. Hermano José Luis, ¿nos ayuda a dar lectura? Juan capítulo 2, verso 24 y verso 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía todo. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera, y ese testimonio del hombre, pues él sabe lo que había en el hombre. Hermano, él sabía lo que había en el hombre. Él, estando rodeado de mucha gente, conocía los pensamientos de los fariseos. De hecho, ¿te acuerdas que en una ocasión el Señor Jesucristo iba caminando para sanar, para resucitar a una niña? En el camino, una mujer la toca. Esta mujer tenía flujo de sangre. Ella quedó sanada. Y él pregunta, ¿quién me tocó? Bueno, uno de sus discípulos le pregunta, maestro, estás rodeado de gente, estás abarrotado de gente, y tú preguntas, ¿quién me tocó? ¿Sabía el Señor Jesucristo quién lo había tocado? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero este tipo de preguntas son las que hacen reflexionar a las personas, son las que hacen reflexionar nuestra mente. Él sabía quién lo había tocado, se volteó y conoció a la mujer. Vete, tu fe te ha salvado. Bueno, si el Padre y el Hijo son omniscientes, el Espíritu Santo, hermano, también lo es. Quiero que vayas a la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu, hermano, todo lo escudriña. Lo que nosotros no podemos saber es lo que el apóstol Pablo dice en la segunda parte del verso. Aún lo que es de Dios, el Espíritu lo escudriña. ¿Por qué? Porque comparten la misma naturaleza. Porque es omnisciente. ¿Ok? Ahora, díganme otro atributo de Dios. Ya dijimos omnipotencia, ya dijimos omnisciencia. Omnipresencia. Ya dijimos omnipresencia. Vamos a tenernos aquí un poquito. Dios es misericordioso en todos los sentidos, el Espíritu Santo también lo es. Pero cuando hablamos de la omnipresencia, estamos hablando de la capacidad de estar en todos lados, de estar presente en muchos lugares a la misma vez. Yo estoy aquí, no puedo estar allá atrás. Dios lo puede hacer. De hecho, la Biblia describe al Padre también como un ser omnipresente, y del Espíritu dice que también es omnipresente. Mira lo que dice el Salmo 139. Quiero que vayas al Salmo 139. Y alguien que nos siga leyendo el versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Ahí tiene el versículo. Más adelante vamos a encontrar que David pregunta, ¿a dónde me voy a ir donde tú no estés? Y más adelante dice, si subiera al Seol, ahí estás tú. A donde quiera que yo vaya, ahí estás tú.
Pero la pregunta es esta: ¿a dónde me huiré de tu espíritu que no me encuentres? Cuando el Espíritu Santo es omnipresente. Ahora, un atributo más de Dios que comparten los tres es la eternidad, hermano. Dios es simplemente. Dios ha existido desde antes del tiempo. Un dato curioso es que Dios no está sujeto al tiempo, aunque Él mismo creó el tiempo. Y del Hijo se dice que Él es eterno. El Padre no está sujeto al tiempo, el Hijo tampoco está sujeto al tiempo, por lo tanto, el Espíritu Santo tampoco está sujeto al tiempo. Él es eterno, hermano. ¿Ok? Para comprobarlo, quiero que vayamos a la carta de los Hebreos. Carta de los Hebreos, capítulo 9. ¿Lo tienes? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice lo siguiente: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora, del Hijo también se dice que es eterno. Quiero que vayas a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este versículo el apóstol Pedro dice que el Señor Jesucristo tiene un reino eterno. Ahora vamos a unos capítulos más. En el capítulo 3, específicamente en el versículo 8, dice el apóstol Pedro. Según el Pedro capítulo 3, versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, el Espíritu Santo comparte todos los atributos divinos de Dios. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, hermano? ¿O algún comentario que se les venga a la mente? No, una pregunta: ¿el Espíritu Santo está entre nosotros? No. Yo creo que el Espíritu Santo está entre nosotros. Es omnipresente y al estar en todo lugar, hermano, puede estar entre nosotros. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Está en nosotros el Espíritu Santo. Está en nosotros. Todo aquel que ha sido bautizado, de hecho es bautizado para recibir el perdón del pecado, sí, el don del Espíritu Santo. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar, dijimos, de la obra del Espíritu Santo en dos partes. Primero, la obra del Espíritu Santo en el cristiano y la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero creo importante que si vamos a hablar de su obra, es importante explicar un poco acerca de cómo mucha gente hoy en día le atribuye cosas que en la actualidad ya no se llevan a cabo. Es interesante, hermano, de verdad. Es interesante saber cómo gente afirma, y lo digo con certeza. Busca en internet muchos videos y vas a ver cómo gente afirma haber recibido una revelación del Espíritu Santo y profetizan en el nombre del Espíritu Santo. Hablan en el nombre del Espíritu Santo. Yo me pongo a pensar y entre que lástima y un poco de resentimiento digo, ¿cómo es posible que esas personas hagan esto? Lo que se me viene a la mente es el pasaje en Hebreos cuando dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay una analogía que podemos hacer entre una historia antiguo-testamentaria y lo que pasa en nuestra actualidad. Por ejemplo, quiero que vayas a Levíticos, en el libro de Levítico, capítulo 10. En Levítico capítulo 10 encontramos a Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? La maestra quedó en clase. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Perdón? ¿Eran los hijos de Aarón? Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. ¿Eran malas personas Nadab y Abiú? Hermano, no eran malas personas.
Nadab y Abiú tenían privilegios. Nadab y Abiú eran amados por el pueblo. Entonces te ha tocado ver a esas personas que son amados por toda la congregación. Bueno, Nadab y Abiú eran así, hermanos, eran amados por todo el pueblo. Sin embargo, déjame lo busco, porque yo me puse a hablar y no lo busqué. Mira lo que dice Levítico en el capítulo 10, en los versos 1 hasta el versículo 3. ¿Quién le dé lectura, por favor? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Te fijas qué drástica era la adoración de Dios? ¿Qué exigente era la adoración de Dios en el Antiguo Testamento? Y hoy en día es muy diferente con nosotros, aún entre las iglesias de Cristo. A veces no tenemos la misma disciplina que tenía el pueblo de Dios. Hermano, otra vez, Nadab y Abiú no eran espías en el pueblo, eran personas amadas. De hecho, en Éxodo capítulo 24, en el versículo 1, ellos se encabezan la lista de los príncipes del pueblo de Israel. Hermano, Nadab y Abiú tuvieron el privilegio, junto con 70 ancianos, de subir al monte Sinaí, si no me equivoco, a la mitad del monte Sinaí, y escuchar cómo Dios hablaba con Moisés. Tenían un gran privilegio. Al pueblo se le dijo: el pueblo no va a subir. Es más, si un animal pisara las faldas del monte, va a morir. Y así fue. Pero 70 ancianos, junto con Nadab y Abiú, tuvieron el privilegio de mínimo subir a la mitad y ver a Moisés subir hasta el monte y escuchar la voz de Moisés, pero la voz de Dios hablando con Moisés. Yo no sé cómo habrá sido esto, pero de tan solo leerlo, me hubiera gustado estar ahí, tener el privilegio que Nadab y Abiú tuvieron, junto con los 70 ancianos. Pero por un solo error, Dios los mató. ¿Por qué? Porque los consumió Dios. Por ofrecer fuego extraño. No es muy diferente hoy en día a la adoración que otras personas llevan a cabo, atribuyéndole al Espíritu Santo cosas que hoy en día ya no se llevan a cabo. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente están haciendo lo mismo que Nadab y Abiú. Están ofreciendo una adoración extraña, ajena a la que Dios está pidiendo. En otras palabras, están ofreciendo fuego extraño, hermano. ¿Te doy a entender? Hay un libro que me gustaría recomendar. Se llama precisamente Fuego Extraño. El autor es John MacArthur. Es un libro que te puede servir mucho. Se llama Fuego Extraño. Este libro habla acerca de cómo surge el pentecostalismo. Te cuenta que en el año de 1999, no, en el año 1900, específicamente, exactamente, el 31 de diciembre, según se cree, a las 12 de la noche, iba a cruzar al año de 1901, y una escuela, los estudiantes de una escuela querían tener esa cercanía con Dios. Bueno, está el autor del libro describe cómo el director les dice: si ustedes pasan toda la noche orando, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes. Y la conclusión de ellos es que para saber que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos, iban a hablar lenguas. Esa noche, ellos, lo digo así, esa noche, ellos juraban hablar en lenguas. Juraban hablar en lenguas. La decepción viene cuando empiezan a divulgarlo. Y de hecho, a algunos de esos estudiantes los mandan a otras ciudades y les dicen: vayan a predicar porque ustedes ya hablan en lenguas. ¿Qué crees que pasó? Hubo un fracaso total, ¿no? Un fracaso total. Y algunos dijeron: bueno, no lo hablas, pero al menos lo puedes escribir. Lo abro y lo escribo, ¿ok? Le dieron un papel y una pluma a algunos. Y a los residentes locales de esas ciudades, de otros países, se los daban para que lo leyeran. Y según testimonios de estas personas decían que no veían más que puros garabatos.
Hermano, cosas como estas que se le atribuyen al Espíritu Santo, wow, o sea, hay que tener mucho cuidado. Yo creo, según lo que me enseña la Escritura firmemente, que estas cosas ya se saben. Hablan lenguas, dones de sanidades, entre otras cosas, hermanos. Pero no hay que confundir, por eso es que hablar del Espíritu Santo se ha convertido en un tema tabú dentro de las iglesias, ¿ok? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario? No, me preguntan algunos si quieren. ¿Algo que quieran comentar, hermano? ¿Seguro? Hermano, digamos, nosotros sabemos que en el bautismo recibimos una porción del Espíritu Santo que es el que nos guía para estar siempre cerca de Dios, para leer su Biblia. Quizá mucho no comprendemos muy bien o no entendemos, pero es el que nos sostiene a estar siempre adelante. Claro. El Espíritu Santo nos sigue guiando a través de las Escrituras. Cuando leemos, y el hermano David Cárdenas lo ponía así, cuando nos bautizamos, recibimos un freno, hermano. Un freno a través de la Escritura que nos dice, esto